Quinto podcast de Gorka Barredo. En el anterior podcast hablamos sobre las freidoras de aire, sus ventajas e inconvenientes, y hablamos sobre la tortilla de patata, una receta que tengo en vídeo y que supera las 10 millones de reproducciones. Hoy vamos a hablar de los tipos de arroces que existen y de sus usos. No vamos a entrar mucho en vereda porque si no ocuparíamos todo el podcast íntegro en hablar de arroces, pero lo vamos a hablar así por encima, pero no obstante de una manera muy práctica para que lo puedas emplear en casa. Después de ello, además, voy a hablar también de cómo hacer un arroz blanco perfecto. Que muchos me consultáis, tenéis problemas para hacer un arroz blanco porque se os pega, o os queda tipo grumoso, os queda como una pasta, o os queda duro. Bueno, pues os voy a explicar de una manera muy sencilla cómo preparar un arroz blanco perfecto, ideal para guarniciones. Y después vamos a hablar también de una receta específica, que también la tengo en vídeo en YouTube, que se trata de un arroz con leche. Hoy todo de arroces va la cosa. Esta receta además parece que os mola muchísimo porque todos los que me reconocéis en la calle y me habláis de elaboraciones mías que habéis hecho, me habéis hablado de este arroz con leche. Y oye, algo bueno tendrá cuando me habláis de las maravillas de este propio arroz con leche, que además en YouTube tiene 11 millones de reproducciones y subiendo. Esto en noviembre de 2021, que el año que viene hablamos, a lo mejor hablamos de que tiene 15 millones ya. A día de hoy, 11 millones. Así que esta es la receta que os propongo hoy y hablaremos de ella después, arroz con leche. Después, como siempre, vuestras preguntas, vuestras respuestas, dichas por mí de forma específica. Venga, soy Gorka Barredo y te doy la bienvenida a mi podcast. ¡Comenzamos! Venga, comenzamos hoy día de arroz. Parece mentira, podría ser el Día Mundial del Arroz. Bueno, hoy va a ser, en este podcast desde luego lo es. Vamos a hablar del arroz y para empezar voy a lanzar una curiosidad. Una curiosidad que a lo mejor ya sabías, pero yo te la lanzo. ¿Sabías que el arroz es el alimento más consumido de todo el mundo? Esto es porque, a ver, su plantación y su recolección lleva muchísimo trabajo, jornadas de sol a sol en las que las personas que se dedican a ello se desloman, pero sí que es verdad también que su recolección y su plantación es muy económica y que el arroz además crece muchísimo, crece muy rápido. Además, de un solo granito podemos sacar mogollón de granos de arroz. Claro, esto en Oriente, en los países de Oriente les viene fetén, que estamos hablando de que allí está metida casi la mitad de la población mundial, pues estamos hablando de que algo es barato de producir, algo que tiene un sabor neutro bastante rico, les viene muy bien para alimentar a todo el mundo que vive allí, pues es el alimento ideal. Solamente con ellos, también en Norteamérica se come mucho, es cierto, y en Rusia, y aquí en Europa occidental igual, pero solamente con todo esto lo convierte en el alimento más consumido del mundo. Y otra curiosidad, ¿sabías que existen hasta 80.000 tipos de arroz diferentes? Bueno, hoy no vamos a hablar de todos porque ni con este podcast que durará cerca de media hora nos daría. Hoy vamos a hablar de tipos de arroces, sí, pero vamos a hablar de los más importantes y voy a intentar resumiros de la forma más breve posible todos los que hay, pero de una forma también muy práctica, para que lo puedas llevar a cabo en tu casa, para que te aclares y para que lo que te explique te valga de algo, no que te hable de un arroz que producen en no sé qué lugar del mundo y que no te valga para nada. Así que vamos ya al lío. Primero quiero hablar sobre los tipos de arroces que existen por su procesado. Y aquí podemos diferenciar claramente dos de ellos. Uno sería el refinado y el integral. Estos los conocemos de sobra. El refinado es el que más consumimos, es el típico arroz blanco, el que más consumimos con muchísima diferencia. Y este tipo de arroces tiene un índice glucémico muy alto. ¿Que esto del índice glucémico qué es? Pues aquellas personas que sean diabéticas desgraciadamente lo van a conocer muy bien qué es, pero bueno, yo lo voy a explicar brevemente también. El índice glucémico es la cantidad de insulina que nuestro cuerpo segrega cada vez que ingerimos un alimento. Nosotros cuando comemos y comienza la digestión, nuestro cuerpo segrega insulina en sangre para, digamos, ayudar a absorber mejor ese alimento dentro de los intestinos. Si la insulina no se puede absorber alimentos. Pues hay diferentes alimentos que, en función de su índice glucémico, nuestro cuerpo suelta mayor o menor cantidad de insulina en sangre. Cuanto mayor cantidad de insulina suelte, mayor riesgo para nuestra salud puede conllevar, sobre todo para aquellas personas que sean diabéticas. Pero no solamente eso, sino si queremos prevenir la diabetes tipo 2, que es una diabetes que nos puede entrar en cualquier época de nuestra vida, tengamos o no antecedentes hereditarios, pues si segregamos menor cantidad de insulina en sangre, tenemos menos posibilidades de contraer esta diabetes. Entonces, el arroz refinado tiene un índice glucémico mayor. Segregamos mayor insulina y eso la convierte en que es un poquito menos bueno para la salud, ¿vale? Eso significa. Además de esto,
El arroz refinado también requiere de un tiempo de cocción muy inferior al integral, que ahora lo vamos a ver. Estamos hablando de que esto lo sabéis todos, pero depende mucho del tipo de arroz, pero entre 16 y 20 minutos tenemos el arroz cocido, ¿verdad? Y ahora, el arroz integral es un poco lo anterior al refinado. El arroz integral, ya sabemos todos, es el típico arroz que no ha pasado por ningún proceso mecánico para eliminarle su cáscara externa, que sería pues, el salvado que tiene el arroz, el salvado natural que contiene. Y este arroz, si el otro, el refinado, tenía un índice glucémico mayor, este lo tiene menor. Es decir, segrega menor cantidad de insulina en nuestro cuerpo para digerirlo, con lo cual esto es mejor para personas con diabetes o mejor si nos queremos cuidar. También es mejor para personas deportistas, porque la energía que nos da el arroz, seguro que te suena aquello de que el arroz te pega un chute de energía, pero que a la hora y media ya lo has perdido. Bueno, pues como tiene un índice glucémico menor, este chute de energía no va a ser tan de golpe y nos va a durar durante más tiempo. También teniendo esa sensación de llenazón durante más tiempo. Es decir, por motivos de salud, digamos que el integral efectivamente es mejor. También es verdad que a lo mejor nos cuesta un poco más comerlo porque se nos hace un poco, un poco bola en la boca, ¿no? Esto es por el salvado externo que tiene, que es precisamente lo que le baja el índice glucémico. Además, también nos aporta mucha fibra. Y como contraposición también tiene que su tiempo de cocción es muy superior al arroz blanco. Tan superior que a lo mejor en 40 minutos de cocción el arroz no lo tenemos listo. O sea, requiere muchísima más agua y muchísimo más tiempo de cocción. Hay un viejo truco para rebajar sustancialmente estos tiempos de cocción que consiste, pues me parece mucho hacer unos garbanzos, atención, consiste, en la noche anterior ponemos el arroz integral en remojo, lo dejamos toda la noche ahí y al día siguiente lo preparamos. Pues ahí a lo mejor en 20 minutitos o así de cocción lo tenemos. Pero para esto tenemos que tener bien claro que al día siguiente vamos a hacer arroz integral, si no, no nos sirve. Lo podemos hacer en crudo, sin más, sin remojo, pero 40 minutos. Entonces, estas son las dos contraposiciones que tiene el integral, que es un poco más bola en boca y que tiene más tiempo de cocción, pero su índice glucémico es menor, que esto es muy positivo para nuestra salud. Aparte del procesado del arroz, también podemos diferenciarlos por sus formas, que aquí también nos van a sonar a muchos, pero vamos a hablar un poco específicamente de ellas. Es el típico arroz redondo, que os suena que sí, el típico arroz largo, y luego voy a hablaros también brevemente del arroz salvaje, que este tiene sorpresas, pero lo voy a dejar para el final. De momento vamos a hablar del arroz redondo. El arroz redondo todos lo conocemos, tiene un sabor bastante neutro y a mí me gusta más utilizarlo como plato principal. Y como plato principal me refiero pues como tipo paella o tipo, yo que sé, para un risotto que vimos en un podcast anterior hace unas ediciones pasadas, creo que fue en el primero, cosas así. Cosas así. Y de este tipo de arroces conocemos sobre todo. Hay un montón, pero no os voy a decir todos porque es que si no, no acabamos. Sobre todo el arroz bomba, ¿lo conocéis? Y luego el arroz arbóreo o el bialone nano. Yo he querido destacar estos tres. El arroz bomba, que todo el mundo conoce, es ideal para las paellas. ¿Y sabéis por qué? ¿Esto es porque sí? No, tiene un porqué y os lo imagináis, que tiene un porqué. Os voy a decir por qué. El arroz bomba es muy bueno para las paellas porque absorbe mogollón de caldo. No se cansa de absorber caldo. Y claro, con esto vamos a obtener al final un grano, es redondo, evidentemente, pero un grano redondo, entero, con mucho sabor del caldo, ideal para este tipo de elaboraciones. No vamos a tener un arroz a lo mejor como el largo, que no absorbe tanto agua y que tiene otras cosas, el arroz largo, ahora lo vamos a ver cuáles, pero que no vas a ver tanto a esa paellita, ese caldo que tiene, ya sea de mariscos o de carne, no. Entonces el arroz bomba es ideal por eso, porque así vas a ver más al caldo, más a carne, más a marisco. Y encima, como no tiene una cantidad de hidrato de carbono, de almidón muy alto, pues podemos decir que va a quedar más sueltito después. O sea, todo ventajas. Luego el arroz arbóreo y el bialone nano. Estos arroces, al contrario del bomba, también son redondos, pero estos sí que contienen más almidón. Y por ello los granos se adhieren mejor entre sí y quedan más compactos. Es por todo esto que, por ejemplo, si queremos un arroz compacto, pues para paella no. Hemos dicho que mejor suelto, ¿verdad? Bien, pero si queremos un risotto, el risotto ya lo sabéis, es un arroz cremoso que tiene muchos ingredientes, ¿no? Pero entre otros mantequilla, que también hace que los ingredientes unen entre sí. Si queremos un arroz cremoso, si tenemos un arroz con más almidón y que los granos se adhieren entre sí, el arroz arbóreo es ideal para ello. O el bialone nano, que había mencionado anteriormente, que es similar al arbóreo. A lo mejor este se adhiere más todavía que el arbóreo. Este, por ejemplo, es ideal para hacer sushi. Sushi, sí señor. Entonces, el arroz arbóreo para hacer risotos, el bialone nano para hacer sushis y el arroz bomba para hacer paellas. Y como curiosidad, porque el arroz bomba parece muy nuestro, ¿verdad?
Pues todos estos arroces que os he mencionado son provenientes de Oriente, de la zona de Indochina y de la India. Sí, el arroz bomba también. Y ahora, hablando ya de Oriente, vamos con el arroz largo. Estos es que poca presentación necesitan también, porque son muy típicos de la cocina hindú. Son unos arroces que ya de por sí están aromatizados y nos recuerdan incluso a olores o a sabores de las flores, ¿verdad? Como el arroz basmati o el arroz jazmín, que tienen unos sabores muy, muy interesantes. A mí estos arroces me gustan más como guarnición. Si el arroz redondo había dicho que me mola para platos principales, este me gusta más como guarnición. Por ejemplo, hacemos un pollo al curry, receta que tengo en vídeo y quizás algún día traiga aquí al podcast también, ¿por qué no? Pues si lo acompañas de un arroz, vale, ideal, pero ¿de qué tipo de arroz? A ver, va al gusto, podrías acompañarlo de cualquier arroz, pero para mí aquí le metes un arroz basmati y lo petas, porque es que además este sabor que tiene el arroz basmati pega cosa mala con el pollo al curry. Entonces me viene mejor como guarniciones de otros platos, pero no tiene por qué ser de un plato oriental, que acabo de poner el ejemplo de un pollo al curry. Puede ser hasta de un simple guiso de pollo, el de nuestra abuela, pues también. Luego esa salsita lo mojas con el arroz basmati o con el jazmín y te queda perfecto. O para unos calamares en salsa de negra, salsa de calamar, que es también muy de nuestra, muy del norte. Pues con un arroz cualquiera, pero con uno basmati o uno jazmín lo petas. Y ahora, aquí he querido también hablaros mucho del arroz salvaje, que yo me acuerdo que hace 20 años estaba mogollón de moda, todos los cocineros locos con el arroz salvaje, lo preparaban en la tele, lo preparaban en todos los eventos gastronómicos que existían. Bueno, pues ¿sabéis que el arroz salvaje en realidad no es un arroz? No, no es un arroz. Proviene de una planta que se llama avena de agua. Y en realidad, como recuerda el arroz, porque tiene un color así marrón oscuro también y es alargado, en realidad no es un arroz, es una avena, es una planta de pantano. Este arroz también es muy bueno como guarniciones, aunque hay que decir que es más duro que el arroz largo. De hecho, se parece un poquito más al arroz integral. Para cocerlo, también es diferente, se parece más al arroz integral, como vengo diciendo. Hay que cocerlo como en 3 veces más de agua que de arroz, porque si no nos va a quedar duro. Y hay que dejarlo cocer durante unos 40 minutos. Para el arroz salvaje, si lo veis, lo venden ya en cualquier sitio, también sirve el truco del arroz integral, el que he dicho antes, que es dejarlo en remojo la noche anterior. Al día siguiente se cocerán unos 20, más o menos. Pero si no, 3 veces más de agua, 40 minutos. Así que ahí ha quedado la curiosidad del arroz salvaje, que no es un arroz. Y para mí es ideal como guarniciones también. Y ya para acabar esta sección, os había dicho que os iba a explicar cómo hacer un arroz blanco perfecto. Esto vale tanto para el arroz redondo como para el largo, pero eso sí, con los trucos que voy a dar es solamente para el refinado, no para el integral. Para el integral, si queréis, ya os lo daré otro día. Para cocerlo, que muchos tenéis problema. Vamos a comenzar primero en una cazuela que sea más ancha que alta. Puede ser alta, no hay problema, pero tiene que ser ancha para que el arroz no coja mucha altura una vez que lo agreguemos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es agregar agua o caldo, si lo queremos cocer con caldo, da igual. Ya sabemos cantidades, el doble de agua que de arroz. Estamos hartos de escuchar eso. Bueno, hay que medirlo antes. Yo, para hacerlo, en los típicos vasitos de agua que miden 200 mililitros, si lo lleno hasta arriba de arroz, es para 2 personas, ni lo peso. Esas medidas clavadas para 2. Entonces, teniendo eso en cuenta, un vaso entero de arroz, 2 de agua. Así que echamos 2 vasos de agua, que en total serían 400 mililitros, en dicha cazuela, que sea ancha. Y lo ponemos a hervir, no antes, no metemos el arroz en el agua fría, sino lo ponemos a hervir. Y una vez que esté hirviendo, ahora sí que sí echamos el arroz. Tal cual. Le echamos una buena pizquita de sal. Tampoco hace falta que sepa agua de mar, ¿vale? Pero con cierta generosidad porque el arroz es megasoso y tiene que absorber bien de sal, que si no luego va a estar sosito. Así que probemos un poquito el agua y que esté un poquito gustosa, ¿ok? Y una vez que tengamos esto, bajamos el fuego a medio, que apenas haya borbotón, no hace falta que hierva, que el borbotón se va a cargar los granos de arroz. Y el arroz lo queremos entero. Así que esté caliente, pero no a borbotones. Lo bajamos a medio y tapamos. Tapamos. Dejamos que se cocine un efecto doble entre el agua que hemos metido ahí y el vapor que se genere dentro. Por eso tapamos. ¿Y cuánto tiempo? Depende mucho de la variedad del arroz, del tipo de arroz que estemos usando, pero 16 minutos, 18, por ahí van a ir el 95% de los arroces. Dejamos ahí cocer. Cuando esté cocido, que no haya agua, cuidado que no se pegue en el fondo. Para ello, moderad mucho la temperatura, insisto. Cuando no haya agua, probamos. Si el arroz está un pelín durito, no al dente, sino un poquito más durito que al dente,
lo que podemos hacer es tapamos y dejamos que con el calor residual se termine de hacer. Porque en 5 o 10 minutos con ese calor residual se hace. Aunque no haya agua, el vapor lo va a cocinar. Y si nos queda todavía muy duro, todavía decimos, es que esto no se me cocina ni de coña. Bueno, en ese caso sí que podemos agregar un poquito más de agua, un poquito. Vale, la calentamos y volvemos a tapar. Así hasta que esté, para mí, al dente. Y ese es el modo de hacer arroz blanco. Sí es muy fácil de hacer. Lo que pasa que esto es como todo. Es fácil de hacer si sabes cómo hacerlo. Pero el arroz blanco es sencillísimo de hacer. Un truquito que os quiero dar ya para acabar, que no tenía pensado hacerlo, pero lo voy a dar. El arroz al dente, a mí me gusta mucho al dente. En España no gusta tanto, pero gusta más suave, ¿no? Casi pasado. A mí no me gusta mucho así. Pero el arroz al dente, además, el índice glucémico que habíamos hablado antes, también es más bajo. Es decir, si tomamos el arroz al dente, aparte de, para mí, esto es gusto personal, queda mejor, más rico, pero esto ya no es gusto personal lo que voy a decir ahora, para la salud es mejor. Se digiere mejor y el índice glucémico desciende. Así que tenedlo en cuenta, ¿de acuerdo? Venga, y con esto terminamos la sección de arroces. Y vamos a la receta que hoy también toca arroz. Vamos a escuchar cómo hacer un arroz con leche al estilo Gorka Barredo. Vamos a ello. Las recetas de Gorka Barredo. Venga, el arroz con leche, ¿eh? Poca presentación requiere. Y es que es verdad que de mis recetas la mayoría poca presentación requieren, porque son platitos bastante conocidos. Aunque sí que es verdad que, aunque sean conocidos, en cada casa se prepara de un modo diferente y tiene unos ingredientes totalmente diferentes. O sea, es arroz con leche, ya, sí, va, dicho así, sí, pero existen mogollón de formas de hacerlo y mogollón de ingredientes de aplicarle. Tanto es así que en Latinoamérica, por ejemplo, esto los que me escuchen de ellos va a sonar normal, pero a los españoles no nos suena tanto. En Latinoamérica le echan pasas, le echan leche condensada, le echan ron, le echan ingredientes pues más suyos, ¿no? Así que aquí hay quien le echa solamente leche y arroz y fuera. Pues se lo puede preparar de 1000 maneras. Este arroz con leche en concreto es estilo Gorka Barredo. Es decir, no te lo vas a encontrar en ningún lado, salvo en este podcast, evidentemente, en mi página web, en cocinacaserayfacil.net, que está ahí subido, y por supuesto en Que Viva la Cocina, en los canales de Facebook y de YouTube. Pero todos de Gorka Barredo. Y saliendo de allí no te lo vas a encontrar en ningún lado. Y tiene, yo creo, la peculiaridad que a mí, como dijo un sabio, me llena de orgullo y satisfacción, pero tiene la peculiaridad de que a la gente le encanta. Luego me paráis en la calle y me habláis de otros platitos también, por ejemplo del pollo agridulce, que ya lo traje aquí en el podcast, pero me habláis mucho de este arroz con leche. Así que a mí me encanta. Si a vosotros os encanta, a mí me encanta. Ahora vamos a ver por qué. La idea, como resumen, es que este arroz con leche queda súper cremoso. Vamos a ver qué vamos a hacer para que nos quede cremoso. No lleva leche condensada, ¿eh? La leche condensada no le va a dar la cremosidad, solo tiene leche. Pero vamos a ver qué vamos a hacer para que nos quede súper cremoso. Y va a tener unos ingredientes que va a potenciar los sabores, pero tampoco va a quedar fuerte de sabor o desequilibrado. Al contrario, sabores equilibrados entre sí. Los ingredientes para 4 personas, como siempre. Fijaos qué poquitos son. Vamos con ellos. 100 gramos de arroz. Hemos visto antes qué tipo de arroces podíamos emplear. En este caso, uno redondo le va fenomenal. Si no tienes, por ejemplo, arbóreo, puedes utilizar uno bomba. Si no, uno estándar. El bomba es un poco caro, ¿eh? Bueno, si no, uno normalito redondo. Pero el ideal para este es el arbóreo. 100 gramos de arroz. 1 litro de leche. La cáscara de limón y la cáscara de una naranja. Una rama de canela. 70 gramos de azúcar. Esta cantidad es un poco al gusto, pero 70 gramos le va bien. Y una cucharada de mantequilla. Ojo con la mantequilla porque sorprende cosa mala. La vemos al final y vemos cuál es la función de la mantequilla. Lo primero que llama la atención de este arroz con leche es, o mejor dicho, son los pocos ingredientes que contiene, porque al final contados aquí estoy contando 6 ingredientes. Con 6 ingredientes tenemos un arroz con leche maravilloso y que queda muy, muy rico. Para su elaboración necesitamos simplemente una cazuela. Es lo que vamos a ensuciar, una cazuela, nada más, porque aquí vamos a hacer toda la elaboración del plato. Y ahora, atención, porque en esta cazuela entran un montón de ingredientes. Lo escuchamos. Para comenzar, en una cazuela o en una olla amplia vamos a añadir 1 litro de leche. La leche mucho mejor si es entera, que la propia grasilla que tiene ya va a ayudar a que nos quede más cremoso. Después añadimos unos 100 gramos de arroz. Después añadimos un trozo de cáscara de limón, otro trozo de cáscara de naranja, una rama de canela y lo calentamos todo, mientras lo removemos constantemente. Ya lo habéis escuchado, han venido aquí un montón de ingredientes, de hecho 4, de los 6 que teníamos ya hay 4. Faltaría el azúcar y la mantequilla, que vendrán después. La cáscara de los cítricos, esto es muy importante.
yo creo que ya lo sabéis muchos, pero no está de más decirlo. La parte blanca no la añadimos, que como sabéis amarga un montón. Como digo en el vídeo, amarga más que una subida de impuestos. Y es verdad, amarga mogollón. Así que la parte blanca de las cáscaras no se la añadimos. Tampoco considero adecuado añadir estas cáscaras rayadas. Las cáscaras las introduzco enteras, pero no rayadas. ¿Por qué? Porque si no, estas cáscaras, lo vamos a escuchar después, van a salir del arroz con leche. Y si la metemos rayada, a lo mejor pecamos de que sabe demasiado a naranjaza. Y no buscamos o a limonazo, ¿no? No buscamos tampoco un arroz con leche con sabor a naranja. Joder, el arroz con leche tiene que saber a arroz con leche. Entonces, un toquecito de cítrico está bien, pero no que no sepa solo a eso. Por eso prefiero echar un buen trozo de la cáscara, pero no rayado. Así controlo yo el sabor que le aplicamos. No el sabor me controla a mí, ¿vale? Y una duda recurrente que me hacéis mucho, y además que se me ocurre a mí ahora. ¿No es mucho 1 litro de leche para 100 gramos de arroz? Si decimos aquello de que es el doble de líquido que de arroz, aquí debería ser cerca de 200 mililitros, ¿no? Pues, bueno, os lo iba a explicar yo, pero mejor escuchamos a mi otro yo, al del vídeo. Lo escuchamos. Generalmente para el arroz hay que echar el doble de líquido que de cantidad de arroz, pero aquí hay que hacer una excepción, y es que el arroz parece no hartarse nunca de absorber leche, así que por eso hay que añadir 10 veces más. 10 veces más de leche, sí. Ahí es nada. A ver, al final, por la razón que sea, porque yo lo desconozco, algún motivo químico tendrá, yo no sé cuál es, pero sí que es verdad que la leche no es como los caldos. Aquí el arroz se tira un montón de tiempo, que luego vamos a ver además también cuánto tiempo, y requiere un montón de leche. Pero esto en realidad es una estupenda noticia, porque si está más tiempo y tiene más leche, pues va a absorber más de esta leche el arroz, va a engordar más y más y más, y vamos a obtener un arroz con leche con un auténtico sabor a leche. Bien gordo de leche. Así que esto en realidad es una buena noticia. Y es importante, ¿eh? 10 veces más, no tengas miedo. 10 veces más de leche que de arroz. Hay un viejo truco que a mí no me mola nada, pero lo voy a soltar, que es cocer el arroz previamente en agua. A ver, pero eso es trampa. Si cocemos el arroz en agua, vamos a obtener un arroz inflado en agua y luego sí, le hemos añadido leche al final, vale, pero no es lo adecuado. Yo lo que busco es que el arroz esté engordado en leche, cocido en leche y que sepa leche. Que no es lo mismo, evidentemente, cocer el arroz en agua que en leche. Si lo cocemos en agua, obtenemos un arroz sin sabor, y si lo cocemos en leche, obtenemos un arroz con sabor a leche, evidentemente. Entonces, yo no lo recomiendo. Adelantamos mucho los tiempos de cocción, pero en la cocina el mimo es imperativo. Así que con mimo las cosas salen mucho mejor. Leche. No agua. Y ya tenemos el arroz, tenemos los cítricos, tenemos la rama de canela, lo diré. Ahora escuchamos cómo hay que cocer este arroz en la leche. Una vez que la leche esté caliente la vamos a dejar cocer a fuego medio, tirando a suave, que la leche no llegue a hervir. Tenemos que ver que la leche humea, pero que no hierve, y si lo hace que lo haga a borbotones muy suaves. Como esto hierva mucho ya lo puedes tirar y volver a empezar, porque esto será totalmente incomestible. Importante esto, a temperatura suave, que la leche se quema con la mirada. Y cuando hablo de quemar es todo lo que supere los 100 grados de temperatura. La leche empieza a quemarse, se nos empieza a pegar en el fondo, le sale la nata. A ver, la nata superior no pasa nada, pero que se queme en el fondo eso le va a dar un sabor horrible. Así que lo ideal es hacerla a 90 grados o menos, que la leche no supere esa temperatura. A ver, esto si no tenemos un termómetro de cocina, yo lo tengo, pero soy cocinero. La mayoría de los mortales no tienen un termómetro de cocina en sus cocinas, valga la redundancia. Bueno, hay un truco para saber la temperatura de la leche y es muy fácil. Simplemente que la leche no llegue a hervir. Si hay un pequeño borbotoncito, está ahí en 90 grados o poco más. Si hay un pequeño borbotón lo podemos permitir, pero que sea muy poco. Como vaya más, baja la temperatura de ese fuego ya o incluso retira la cazuela del fuego porque se te va a quemar. Y esto quemado, insisto, sabe horrible. Así que tenlo en cuenta, 90 grados o menos a una temperatura suave. Eso significa suave. Y vamos a dejar que cueza esto, pero teniendo en cuenta un truco, para que nos quede cremoso. ¿Cuánto tiempo hay que dejar que cueza? 40 minutos, pero siguiendo este truco que voy a dar a continuación. Pasados los primeros 5 minutos de cocción vamos a remover todo, y con esto logramos dos cosas. Primero nos aseguramos que el arroz no se pegue al fondo de la olla, y segundo estimulamos a que expulse su almidón, integrándolo con la leche. Así nos aseguramos que nos quede más cremoso. Vamos a ir repitiendo este paso cada 5 minutos, y así veremos poco a poco cómo el arroz va creciendo, va absorbiendo la leche y cada vez se está haciendo más gordo.
La elaboración ya la habéis escuchado. Recuerda un poquito a un risotto. Tiene una gran diferencia con el risotto y es que mientras el risotto estamos constantemente removiendo el arroz, aquí no hace falta. Aquí con removerlo cada 5 minutos más o menos sería más que suficiente. Con esto lo que pretendemos es estimular que el arroz suelte su almidón. Se parece mucho a hacer un risotto, si la idea es la misma. Cuando suelte el almidón se irá ahí, se mezclará junto con la leche y junto con el propio arroz, hará como que se compacte un poco más, por eso el arroz arbóreo que había dicho antes sería el ideal, pero no te preocupes, con uno redondo cualquiera va a salir, ¿eh? Bueno, pues que se compacte y que nos quede más cremoso. Ese es el truco, es potenciar los ingredientes que ya tenemos a mano para no tener necesidad de echar otros aparte. Porque sí, podríamos echar nata, podríamos echar leche condensada y se puede hacer y está muy rico. Con leche condensada está riquísimo. Pero este arroz con leche, no llevar leche condensada, no hace falta ni para darle sabor y menos aún para darle cremosidad. Con remover cada 5 minutos un poquito, digamos 30 segundos, suficiente. Es decir, tenemos 40 minutos cociendo. Cada 5 minutos removemos unos 30 segundos enérgicamente sin parar y dejamos cocer otros 5 minutos. Volvemos a remover y 5 minutos. Removemos 5 minutos. Así hasta 40 minutos. Hasta que el arroz ya esté prácticamente hecho. En realidad es muy fácil. Hay que tener en cuenta lo que he mencionado antes, que la leche no se nos vaya de temperatura y removerlo cada 5 minutillos. Y ya lo tenemos listo. O no, porque dice, ya está listo y el resto de ingredientes, nos faltan ingredientes, ¿no? Sí, nos faltan ingredientes y de hecho en 40 minutos el arroz aún estaría duro. Vamos a escuchar qué haríamos una vez pasados esos 40 minutos con el arroz aún cocinado, pero durillo. Lo escuchamos. Pasados 40 minutos y recuerda, remueve cada 5, vamos a añadir unos 70 gramos de azúcar. Lo añadimos ahora y no antes porque el azúcar es muy delicado y corremos el riesgo de que se nos queme en la leche. Vamos nuevamente a mezclar todos los ingredientes y a dejar que se cocinen durante alrededor de 10 minutos más. Ya lo habéis escuchado, el azúcar para el final. Se podría añadir al final, porque ya lo habéis escuchado también que hay que dejarlo cocer 10 minutos más. Entonces podríamos saltarnos este paso y al final, sumando estos 10 minutos, podríamos añadir el azúcar. Pero yo prefiero darle estos 10 minutos de cocción al azúcar, porque así lo, entre comillas, caramelizamos. No se trata de caramelizar, no se trata de que coja color oscuro, no es eso. Es que lo cocinamos y sí que coge como cierto regustillo a tostadito, que no color. Por eso me gusta echarlo 10 minutos antes. Le vamos a dar esos 10, lo integramos, evidentemente echamos el azúcar, lo integramos, le vamos a dar esos 10 minutos más de cocción y vamos a dejar que el arroz ahora sí que sí esté totalmente cocinado. Pero ojo, que no al dente, que antes había dicho que los arroces me gustan al dente y es verdad, pero en el arroz con leche no. Eso de que el arroz tenga mordida al arroz con leche, yo no puedo con ello. Además es que no queda bien. El arroz con leche como postre, si que te lo encuentres más suave mejor. Tampoco deshecho, no es deshecho, pero suavecito. Entonces le vamos a cocinar hasta que esté totalmente suave y no al dente. Y una vez que lo tengamos, vamos a retirar esas cáscaras de cítricos que le habíamos añadido. No lo hemos dicho, no lo he dicho, pero le podías añadir también cáscara de lima, y tiene, ¿por qué no? Pero bueno, le quitamos esas cáscaras de cítricos, la rama de canela, todo esto ya ha cumplido su función y le ha dado un sabor a esto de auténtica gloria. Y ya no quedaría más que añadir el último ingrediente. El que os sorprende a casi todos, la mantequilla. ¿Lo escuchamos? Y ahora vamos a apagar el fuego y vamos a añadir el toque final añadiendo unos 10 gramos de mantequilla. Esta le va a añadir mucho sabor a todo el arroz con leche. ¿Qué? Sorprende la mantequilla, ¿no? A muchos parece ser que sí. No es mucha cantidad, al final es como una cucharada de mantequilla y los ingredientes son para 4 raciones. Una cucharada de mantequilla vienen a ser, pues depende cuánto lo colmes, pero entre 10 y 15 gramos de mantequilla. Eso por barba sale a, redondeando, 3 gramos, más o menos, 3, 4. O sea, no es nada. Por motivo de salud o porque vayamos a engordar no hay problema, son calorías, se convierten en 25 calorías. O sea, no es nada. Lo que sí que la mantequilla le va a dar doble toque. Uno es que va a potenciar el sabor, que la mantequilla le va a dar como un toque lácteo extra, que la mantequilla al final... Las leches que nos venden, desgraciadamente, no tienen ya esa potencia que tenía la de nuestras abuelas. Y los que tengáis abuelas todavía vivas, preguntádselo y que os hablen de cómo eran esas leches. Bueno, las de hoy están muy deslavadas. La mantequilla va a potenciar ese sabor lácteo extra. Y la otra función es que también va a aumentar su cremosidad. Junto a lo que hemos hecho antes, eso de mezclar, remover, que suelta almidón, pues la mantequilla, ese pequeño toque, también le va a aumentar esa cremosidad. Por eso la mantequilla me gusta añadírsela. Es decir, no es una locura de Gorka Barredo. Tiene su porqué y ya os he explicado cuál es.
Y una vez que la hayamos añadido, esto ya cuando el arroz esté totalmente cocinado, integramos la mantequilla y ya para terminar con el plato no quedaría más que el reposo final. Sería dejarlo 10 minutos con el fuego apagado. Y cuando hayan pasado 10 minutos que se haya templado ligeramente nuestro super arroz con leche, lo vamos a servir en cuencos individuales. En esos cuencos lo vamos a dejar a temperatura ambiente que se enfríe completamente. 1 hora, 2 horas, una cosa así. Ahí en la encimera de la cocina que no moleste. Y una vez que lo tengamos, lo metemos en la nevera una noche entera, que se enfríe por completo. Al día siguiente ya podemos servir. Cada uno que se espolvoree canela a su gusto, que hay gente que no le gusta la canela, eso es mejor dejárselo al gusto del comensal. Y listo. En el vídeo se ve perfectamente, es una pena que aquí no lo podáis ver, pero ya os lo relato yo. Se ve perfectamente cómo después de este reposo lo cojo con una cucharita y sale cremoso, cremoso, cremoso. Y eso que está frío, ¿eh? Que frío se compacta aún más. Pero cremoso, cremoso, cremoso. Ni muy líquido, ni muy sólido. Una auténtica ambrosía. Como resumen ya, para este arroz con leche, y ya veréis que en resumido todavía es más fácil. Lo vais a escuchar más fácil. En una cazuela vamos a poner la leche, el arroz, las cáscaras de los cítricos y la parte blanca y la canela. Vamos a cocinar todo esto durante unos 40 minutos, mientras removemos cada 5 minutos para estimular la segregación de los hidratos de carbono, de los almidones del arroz. Cuando el arroz esté casi hecho, le vamos a quitar todos los elementos que le habíamos añadido, la canela, los cítricos, y le vamos a añadir el azúcar. Dejamos cocinar 10 minutos más. Y ya ahora sí, cuando el arroz esté blando, que no al dente, agregamos la mantequilla, integramos y ya no queda más que servirlo y dejar que se enfríe completamente. Un arroz que es néctar digno de los dioses más remilgados del Olimpo. Os animo a que lo preparéis. Preguntas de los receteros. Gorka responde. Venga, y ahora es vuestro turno. La sección de preguntas y respuestas. Son preguntas que me lanzáis, ya sean en los vídeos o ya sean en las redes sociales. Me las podéis lanzar en cualquier red social. Estoy en @gorkabarredo tanto en Instagram como en TikTok y el famosísimo Que Viva la Cocina en Facebook y en YouTube. Allí donde quieras me puedes lanzar tu pregunta. Es muy posible que sea elegida y te la responda aquí. Eso si no te la respondo en la propia plataforma, claro. Y venga, empezamos con ello ya. La primera. Claire me dice, en el vídeo de las alitas de pollo al horno con patatas, me dice, tengo un par de consultas más o menos relacionadas con este plato. ¿Hay forma de hacer que las alitas queden tan crujientes como la freidora? Bueno, primero respondo esta y luego vamos con la segunda. Al horno, a ver, es difícil. Se puede hacer, pero no lo recomiendo. La forma de hacerlo es poner el horno muy fuerte de temperatura. Y muy fuerte es que supere los 250 grados. Si lo pones muy alto, la piel, pues evidentemente sí, se va a crujir más, pero también es verdad que dentro nos va a quedar más seco. Si escuchamos el podcast anterior, explicaba que los ingredientes, cuando superamos cierta temperatura, que son 180 grados, pues que segregan algunas sustancias que son un poco perjudiciales para la salud. Pues claro, si ponemos 250 y dejamos aquí 40 minutos, pues imagínate. Entonces, por ello no lo recomiendo, pero sí, se puede, haciendo este truco, el cual, insisto, no recomiendo. La otra pregunta. ¿Cuál es el truco para que al freír las patatas no queden blandurrias? He leído algo sobre doble fritura a 2 temperaturas, pero no me salen. Mira, Claire, para el siguiente podcast voy a traer una sección específica de patatas. Se va a parecer mucho a esta que he hecho con el arroz. Vamos a hablar de las patatas, de los diferentes tipos que hay, y luego voy a dar este truco. Voy a decir cómo freír unas patatas con la doble fritura, que quedan muy bien. De momento te adelanto que es importante que escojas bien la variedad de patata. Si escoges una patata de regadío, que están plagadísimas de agua, y encima que son de cocer, vamos a decir, que tienen mucho almidón, pues te van a quedar blandurrias por muy bien que las hagas. Todo esto lo voy a hablar con más detalle en el siguiente podcast. Vamos con la siguiente pregunta. Doris Orobio. En el vídeo del pollo guisado me dice, si no consumo vino, ¿qué podría ponerle? Sí, a ver, en el vídeo del pollo guisado agrego un poquito de vino blanco, que le da un toque muy interesante. Bueno, pues mira, hay un truco muy útil para sustituir el vino blanco, ya sea porque no lo consumimos o porque no tenemos, por la razón que sea. Podemos sustituirlo por agua y vinagre. Y las proporciones son estas, aproximadamente, tampoco hace falta medirlo, pero más o menos, por cada 100 mililitros de agua podemos echar una cucharada de vinagre blanco. Y con esto, a ver, el sabor no va a ser igual, evidentemente, pero ese toque acidito que le da el vino blanco lo vamos a tener. Entonces, si no quieres poner vino blanco, le puedes sustituir por vinagre y agua, así de fácil. Sandra Lisbeth, ¿con qué se puede acompañar un guiso de pollo? Pues mira, hoy precisamente lo ideal, con un arroz blanco.
Para mí, un arroz largo sería lo ideal, porque esos toques que tiene a jazmín o a florecitas, pues le viene niquelado. Pero bueno, si no, con un guiso de pollo, con esa salsa, aquí muy nuestro, con la típica barra de pan. Joder, yo si la salsa está buena me como media barra de pan, yo solo, untada en salsa. Luego que engordamos, ¿no? En fin, pero bueno. Y con cositas así. Hay gente también que lo hace, esto a lo mejor no es muy español, quizás sea más anglosajón, pero con espaguetis blancos, sin más, cocerlos y acompañado de espaguetis blancos. Luego lo untas con la salsa y lo mismo. Al final, cualquier hidrato de carbono, sobre todo los refinados, le viene muy bien para estas salsas. Y blancos, o sea, sin nada. Es decir, cocer sin salsas ni nada y ya está. ¿Vale? Esa es un poco la respuesta que te doy. Darwin Vera, ¿tú lavas el pollo antes de cocinarlo? Darwin, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a cocinar el pollo antes de cocinarlo? No hace falta. Además, hay algunos estudios ahora que vienen a decir que si hacemos esto, proliferamos todavía más las bacterias dañinas que tiene el pollo. Yo no lo limpio porque ya sea campero como el de mi abuela, que lo limpiaba en el sacrificio y lo despellejaba, en fin, era un show era aquello, como los metían agua hirviendo y luego los desplumaba. O ya sea, uno comprado, ya vienen limpios, no hace falta lavarlos. Y última pregunta, de Quique Villanueva. En el vídeo de las albóndigas en salsa española, me dice, ¿el alcohol que le echo puede ser whisky? En este vídeo yo le echo coñac. A ver, a las albóndigas en salsa española le puede venir bien el vino blanco o el coñac. El whisky a lo mejor no, porque el whisky, a pesar de que también pues, tiene un sabor rico, no te digo que no, yo para comer no lo veo. Creo que luego nos iba a saber demasiado a whisky, y tampoco es eso. Entonces es como de que me digan, no, pero como el coñac es dulce y quieres potenciar el coñac, le podríamos echar anís. No, hombre, no, pero tampoco, no vale cualquier licor. Yo para estas albóndigas o vino blanco, que le va a dar un toque seco, o coñac, que le va a dar un toque un poco más dulce, pero también cierto toque sequito, ¿no? No le echaría otra cosa que cualquiera de esas dos bebidas. Aunque hay que le puede echar hasta ron. Y ron a lo mejor le va bien, pero bueno. Whisky, desde luego, no. Bueno, y ya con esto terminamos el 5º podcast. Yo siempre que me pongo aquí a hablar y hablar y hablar, se nota que me gusta hablar, ¿no? Se me pasa el tiempo volando. En algún momento todo lo bueno toca su fin, es lo que hay. Total, para el podcast número 6 vamos a hablar, que ya lo he adelantado antes, vamos a hablar de los tipos de patatas diferentes que hay. Cuáles son para cocer, cuáles son buenas para freír. Vamos a meter también, no tenía pensado hacerlo, pero vamos a hablar de cómo freír las patatas, qué tipo de patata elegir para freír y también esa cocción a doble fritura que habíamos hablado antes. Pues os voy a explicar en qué consiste, con detalle, que es verdad que así las patatas quedan fetén. Están reñidos ahí de quién es, pero es una mezcla entre francesa y belga, la idea. Eso en el siguiente podcast. Y como receta, como me han hablado mucho de pollo hoy, pues vamos a ver cómo hacer pollo a la cerveza. Yo creo que esto es el sueño de casi todo el mundo. Pollo y cerveza en la misma receta. Pues os voy a dar este recetón, pero será en el siguiente podcast. Hasta entonces, me puedes seguir en @gorkabarredo en Instagram y en TikTok. Y que viva la cocina en Facebook y en YouTube. Vuestro canal de cocina favorito. Venga, nos vemos en el siguiente podcast. ¡Agur!